Queremos darte la bienvenida, José. Hola, buenas tardes y buenos días, según donde estéis. Nada, encantado de estar aquí y muchas gracias por regalarme estos minutos. Bueno, si me das unos minutos para poder platicarnos un poquito de tu experiencia. Claro. José González es psicólogo y formador especializado en duelo, galardonado con el Premio Lafourcade de Ponce en el 2011 y el diploma COP en el 2017. Reconocido por su destacada trayectoria, ha acompañado a más de 22,000 dolientes y trabajado en 200 hospitales y colegios profesionales de medicina y psicología. Es coordinador del programa de duelo de Psicólogos Sin Fronteras, miembro de la Junta de Gobierno y de la Selección Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, director de Apertus Psicólogos. Además de ser abogado y licenciado en Ciencias Políticas, imparte talleres sobre duelo, trauma, mindfulness, pareja, terapia familiar, estrés, counseling, crecimiento personal, entre otros. Autor de libros como Acompañar en el duelo y Crecer en la pérdida, y así como ponente en numerosos congresos internacionales. José, te damos pie a que te dejamos al público para ti y pues ojalá les encante esta gran ponencia. Bueno, muchas gracias, Marilu. Pues nada, yo me presento brevemente, lo ha hecho muy bien Marilu, pero para ponerle un poco de foco a lo que vamos a hacer en estos minutitos, ¿no? Bueno, el 50% de mi trabajo es el acompañamiento de dolientes, de personas que han perdido a un ser querido, y la otra mitad de mi trabajo, lo que vamos a hacer hoy, la formación de profesionales psicosociosanitarios, normalmente psicólogos, pero también médicos, psiquiatras, enfermeros, sociólogos, educadores. Mi papel en estos 35 minutos que me regaláis consiste en eso, en hacer un poco de mensajero de lo que estos 22.000 dolientes que he tenido la gran suerte de acompañar nos han dicho que es útil a la hora de elaborar procesos de duelo y por qué. Y cuando no hemos sido útiles, ¿cómo podríamos haber sido más útiles? Es así de sencilla mi labor. Para mí es un gran reto hablar de algo tan complejo y que me apasiona tanto como es el acompañamiento terapéutico en procesos de duelo. Y para mí es tremendamente difícil hacerlo solo en 40 minutitos, ¿no? Entonces he estado exprimiéndome la cabeza para intentar que fuera lo más fructífero para todos los que estáis conectados o lo vais a ver en diferido. Así que os propongo lo siguiente. Si podéis darle paso a la presentación, os lo agradezco. Perfecto. Si veis aquí abajo mi correo, jose@jgonzalezpsicólogo.com o en Instagram, también podéis ver los recursos. Me escribís ese correo y yo os enviaré todas las dinámicas, la presentación y los recursos que normalmente o que vamos a trabajar en estos 40 minutitos. Entonces yo os propongo que más que una ponencia, que lo será, sea un taller. Es decir, yo os voy a proponer que todos los que estamos conectados seleccionemos un duelo, una pérdida que hayamos tenido, un fallecimiento de un ser querido, para realizar las dinámicas en primera persona. Mi manera de formar se basa en lo vivencial, es decir, para poder acompañar a otros seres humanos en procesos de duelo, a otros dolientes, tenemos que mirar cara a cara nuestros propios procesos de duelo. Así que os propongo que tengáis un bolígrafo y un papel en la mano para algunas dinámicas que quiero compartir con vosotros, ¿no? Son las dinámicas que estos 22.000 dolientes nos han dicho que son más útiles a la hora de elaborar sus procesos de duelo, ¿no? Os pido que, obviamente, si queréis tomar nota de cualquier parte teórica, lo hagáis, pero todo eso yo os lo puedo enviar por mail cuando me escribáis, ¿no? Para exprimir al máximo estos minutitos. Yo voy a realizar las dinámicas con mi padre, que falleció durante la pandemia hace 2 años, y yo os pido que a todos los que estéis conectados seleccionéis a alguien, una persona que haya fallecido, la más importante que hayáis perdido, y si tenéis la gran suerte de que todavía no habéis perdido a alguien, a quien teméis perder, ¿no? Vamos a pasar directamente, aunque luego hablemos de los diferentes tipos de duelo, a lo que, a mi entender, son unas de las 7 claves para poder acompañar y acompañarnos en procesos de duelo. En cada diapositiva, como veis, tenéis tanto mi correo como mi Instagram, donde colgaremos recursos. Por ejemplo, hay unos recursos muy interesantes ahora colgados en esta página de Instagram sobre cómo transitar el duelo en Navidad, construido con mi compañera Ana Asensio. Y aquí en el correo, como os decía, podéis escribirme para recibir todas las dinámicas que son además directamente aplicables a consulta.
Estos 7 puntos, a mi entender, en base a estos 22.000 dolientes que he tenido la suerte de acompañar, son los más funcionales, los más útiles, los más eficientes para acompañar en procesos de duelo. El primero es plantearnos y dar por hecho que nuestra sociedad es tanatofóbica. ¿Qué significa esto, no? Que nos crían, nos educan y a veces hasta nos forman de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables que son necesarias en todo proceso de duelo. Si en estos 35 minutos que nos quedan se me escapa la expresión emoción negativa, me insultáis por el chat o me tiráis una piedra metafórica por la cámara. Porque las emociones no son negativas, son desagradables, pero tienen su utilidad. Esto es una parte central a la hora de acompañar en procesos de duelo. Como nuestra sociedad nos cría, nos educa y nos forma de espaldas a la muerte, de espaldas a los procesos de duelo, nos cuesta mucho facilitar a los dolientes o facilitarnos a nosotros mismos cuando somos dolientes, conectar con la rabia, con la ira, con la tristeza, con la envidia, con la culpa, todas ellas emociones que son necesarias para elaborar los procesos de duelo. Hablando de la sociedad tanatofóbica, ¿no? Si podemos ampliar un pelín la diapositiva, os lo agradezco. Se genera la muerte y la enfermedad como una especie de tabú en nuestra sociedad, ¿verdad? Es decir, a los niños o los seres humanos cuando nacemos, cuando nos estamos desarrollando, se nos priva de la posibilidad de mirar a la muerte cara a cara, ¿verdad? ¿Qué hacemos normalmente cuando hay una muerte en la familia? Al niño se le aparta como si se le castigara, se le lleva con sus tíos, ¿verdad? Se le camufla o se le matiza o se le maquilla la muerte de sus seres queridos. Se genera un tabú alrededor de la muerte muy similar al que se formaba y todavía se forma con la sexualidad, ¿no? Es decir, no le permitimos al niño mirar cara a cara qué es la pérdida, ¿no? El duelo es un problema emocional, subjetivo y lógico y casi siempre intentamos dar una salida racional, lógica, formal y eso es como AM y FM en la radio, ¿verdad? Está en frecuencias distintas. Lo voy a hacer yo con un ejemplo en primera persona, ¿no? Cuando el duelo es normal, es decir, es más asimilable, esa racionalidad y esa lógica puede funcionar. Yo perdí a mi abuelo con 75 años, murió después de 6 meses de enfermedad. Era un abuelo medio, no tenía un vínculo súper intenso con él y a mí me ayudó que su muerte no fuera especialmente dolorosa, que su enfermedad no fuera muy larga, que pudiera despedirme de él. Lo racional funciona. Pero cuando empezamos a trabajar en duelos complicados, por ejemplo, mi abuela murió hace 25 años, se le paró el corazón durmiendo la siesta en casa. ¿Quién no firmaría una muerte así, verdad? Pues a pesar de que muriera con 98 años, que no sufriera, a mí no me ayuda a pensar desde esa racionalidad, ¿no? Que vivió 17 años por encima de su esperanza de vida, que pudo morir en la cama donde dormía habitualmente. ¿Por qué no me sirve esa racionalidad? Porque para mí era un pilar. Es decir, era una persona tan importante que toda esa lógica no me ayuda. Por eso en el duelo, muchas veces, la manera de poder acompañar al doliente no tiene que ver con lo lógico. La reestructuración cognitiva que funciona en muchísimas, en el 99% de las situaciones terapéuticas, no siempre funciona en el duelo, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo nuestra sociedad y nuestro objetivo al acompañar a dolientes no puede ser que mi vida sea igual que antes de la pérdida de tu ser querido, ¿no? Nuestra vida va a cambiar seguro. Esto es una de las situaciones que más habitualmente me encuentro en sesión. Es decir, como yo llevo 22 años trabajando como experto en procesos de duelo, me derivan muchas veces casos complejos de duelo que muchas veces vienen de estar en otro tipo de terapias o han pasado por diferentes psiquiatras o diferentes psicólogos con tratamientos farmacológicos también. Y cuando llegan a mí, muchas veces o siempre les pregunto cuál es tu objetivo viniendo a terapia. Muchas veces me dicen, pues mira, José, mi objetivo es que mi vida sea igual que antes de que muriese mi hija Lucía, una madre que ha perdido a su hija, ¿no? Y con toda la honestidad nosotros le tenemos que decir que a ese objetivo no le podemos acompañar, porque su vida va a cambiar seguro. Muchos dolientes nos regalan metáforas como esta, ¿no? Un proceso de duelo cuando se elabora de una manera natural, normal, no patológica, no complicada, es algo así como aprender a vivir sin una mano, sin una pierna o sin un brazo. Es decir, tu vida va a cambiar seguro. Puede que hicieras deporte antes del duelo y lo puedes seguir haciendo después, igual que si pierdes una mano, pero de una manera distinta, ¿verdad? Asumir que la vida cambia. Todos los que estamos conectados, que hayamos perdido a alguien, tenemos esta sensación, esta vivencia. El mundo parece que tiene menos brillo. Nos volvemos personas más desconfiadas, más irritables, nos cuesta más vincularnos. Desde esa humildad
tenemos que acompañar a nuestros dolientes, ¿no? O a nosotros mismos en el proceso de duelo. Me gusta mucho esta metáfora también, ¿no? Que nos ayuda muchas veces en los grupos de supervisión que coordino. Nuestro papel como profesionales es como el papel de un copiloto en un rally. El doliente, la persona a la que ayudamos, que ha perdido a un ser querido, es el que lleva el volante y nosotros como copilotos le podemos indicar que hay una curva cerrada, que hay barro, que reduzca, pero no se nos ocurriría nunca coger el volante, ¿verdad? Ni meter el pie o en el acelerador o la mano en la caja de cambios, ¿verdad? Es decir, nadie sabe más de su proceso de duelo que el propio doliente. Esto no se nos tiene que olvidar nunca. Otra de las claves es que el objetivo en el acompañamiento terapéutico en procesos de duelo no puede ser que yo me olvide de mi ser querido. Si yo como doliente acudo a ti como profesional y tengo la sensación de que tu trabajo consiste en hacerme olvidar a mi padre, me voy a resistir consciente o inconscientemente. El objetivo será que me ayudes a aprender a vivir con una tristeza sostenible, que me garantices que voy a poder vincularme con mi padre el resto de mi vida para así poder seguir viviendo con una tristeza sostenible. Y esto es muy importante desde la semántica incluso. Hay dinámicas como la carta de despedida. Es un error ese tipo de terminología. Nadie quiere despedirse de su ser querido, ¿verdad? Yo no quiero olvidarme de mi padre. Lo que necesito es poder integrar la muerte de mi padre en un lugar, en mi foro interno, donde me permita seguir viviendo, pero seguir relacionándome con él, ¿verdad? Es decir, necesitamos legitimar y asegurar que yo como doliente voy a tener un cordón umbilical único, permanente e idiosincrático con el objeto del duelo, ¿no? En este caso, con mi padre. Un doble mecanismo de defensa que es absolutamente necesario en todo proceso de duelo. Por un lado, el afrontamiento y por otro, la conexión vital. Esto intenta ser un péndulo, ¿verdad? Como una especie de reloj de pared. ¿Qué significa esto? Que yo en mi tránsito como doliente constantemente voy a tener que permitirme estar afrontando y conectando vitalmente. ¿Qué es esto? La conexión vital sería todas aquellas cosas, personas, acciones o cosas, aquellos bastones que me permiten seguir conectado a la vida, que me generan esperanza, ¿no? Yo lo hago en primera persona con la muerte de mi padre, sería la relación con mis hijos, la relación con la familia que ha sobrevivido a la muerte de mi padre, es decir, mi madre, mis 3 hermanos, la relación con mi pareja, la música, el deporte, aquello que me genera esperanza. Mucho más importante es el afrontamiento, es decir, aquellas personas, bastones, acciones o cosas que me permitan conectar con las emociones desagradables aparejadas al proceso de duelo. Rabia, ira, envidia, tristeza, culpa. Todo el tiempo necesito en mi proceso de duelo ir pendulando y tener momentos de conexión vital y momentos de afrontamiento. Pero ¿qué nos han dicho estos 22.000 dolientes cuando les hemos preguntado al final de sus procesos de duelo en qué te hemos ayudado? El 98% nos dice que la ayuda fundamental por parte del profesional tiene que ver con que le ayude a afrontar, a conectar con la rabia, con la ira, con la tristeza, con la envidia. ¿Se entiende? Es decir, nuestro papel esencial es ayudar al doliente en conectar con aquellas emociones desagradables que van aparejadas a la pérdida. No porque la conexión vital no sea importante, sino porque para eso hay mucho más voluntario, ¿verdad? El resto de la sociedad, el sistema familiar, normalmente te empuja a seguir hacia adelante. Me gusta esta metáfora. Necesitamos como dolientes tener momentos negros, es decir, de afrontamiento, para poder tener momentos blancos. Si no, todo el proceso de duelo se convierte en un constante gris, donde yo como doliente además no tengo control, ¿verdad? Seguramente muchos de los que estáis conectados hayáis tenido esta experiencia. Sin uno pretenderlo, sueña recurrentemente con la persona que ha muerto. O tenemos imágenes intrusivas, ¿no? Voy a trabajar al hospital y mientras voy en la moto, me viene una imagen de mi padre entubado con 40 kilos menos, o me viene una imagen de una discusión que tuvimos, o el ruido de la lápida. ¿Eso qué son? Mensajes de mi mente, de mi inconsciente, que me dice que tengo tarea, es decir, que necesito afrontar, conectar con esas emociones desagradables. Los seres humanos somos un 50% de emoción agradable, un 50% de emoción desagradable, ¿verdad? Y en el duelo necesitamos poder conectar con eso, legitimar eso. ¿Por qué es tan difícil elaborar procesos de duelo? Porque nuestra sociedad no nos ayuda a ello. Vivimos de espaldas a la muerte y de espaldas a esas emociones, ¿no?
Os pido que todos los que estéis conectados escribáis, si sois tan amables, la fecha de vuestra muerte, la fecha en la que vais a morir. No nos podemos ver, pero estoy seguro que si estuviéramos todos presencialmente, habría risas, alguien diría en qué año estamos, que ya es la mega negación, ¿verdad? ¿Eso qué es? Un ejemplo de nuestra tanatofobia, ¿verdad? Estáis en una conferencia sobre duelo, estamos hablando de la muerte, pero a la hora de plantearme en qué año voy a morir, me cuesta concretarlo, ¿verdad? Estoy seguro que todos los que estamos conectados sabemos cuál es la esperanza de vida en los hombres o en las mujeres en mi país, a nivel macro, y a nivel micro, de qué mueren los hombres en mi familia de problemas de corazón a los 75 o las mujeres de problema de cáncer a los 80. Sin embargo, ante una pregunta tan simple, nos cuesta concretarlo, ¿verdad? No es un reproche, es solo partir que esa tanatofobia también nos afecta a nosotros como profesionales. Por eso, trabajar en duelo exige el tener trillados, trabajados nuestros procesos de duelo, nuestras propias pérdidas. Eso no significa que no seamos tanatofóbicos, sino que por lo menos lo llevamos al consciente, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son estas emociones desagradables que coinciden con las fases, ¿no? La negación, vamos a intentar ver la utilidad de cada una de ellas para que así nos cueste menos sostenerlas. Me gusta mucho este verbo. Nuestro papel como copilotos está en sostener la emoción desagradable del doliente. Cuando uno sostiene algo, este gesto que estoy intentando hacer no es natural, es incómodo, pero si sé que es útil y que correlaciona con un duelo normal, vaya que sí lo hago, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando en esta mini dinámica. Intentar ver la utilidad de cada una de estas fases o emociones desagradables, ¿no? La negación, que como bien sabéis, es cuando yo racionalmente sé que mi padre ha muerto, pero emocionalmente me cuesta encajar, ¿no? Me cuesta integrarlo. Tiene su sentido y su utilidad filogenética, ¿verdad? La negación es como una especie de anestesia psicoemocional. Igual que los seres humanos cuando nos hacemos un esguince, no nos duele en el momento donde te lo haces, ¿verdad? Porque eso tiene una función cuando nos perseguían otros animales y nosotros éramos presas. Esa anestesia fisiológica, ¿no? Cuando te haces un esguince en el primer momento no te duele, te permite huir. Y ya después, cuando subíamos a un árbol o una cueva, se nos hinchaba. En los procesos de duelo sucede lo mismo. Nuestra mente bloquea, anestesia el dolor emocional para poder seguir adelante durante un tiempo, ¿verdad? La negación suele ser el primer bastón. Esto es muy importante. Claro que cuando esa negación se cronifica en el tiempo, hay que invitar al doliente a que la abandone. Pero es muy importante, si este es mi único bastón y el primero, no se te ocurra quitármelo a no ser que me construyas otro, ¿verdad? Una vez que me das otro bastón, puedo soltarlo. Os voy a poner un ejemplo o un role-playing, si me lo permitís, sobre esto. Estos dos verbos me parece que son muy importantes como profesionales, como copilotos, como futuros psicólogos, como psicólogos, ¿no? Sostener la emoción desagradable e invitar al doliente. Todas las dinámicas que vamos a compartir versan en invitar al doliente a afrontar. No le empujamos, no le obligamos, pero le invitamos. ¿Se entiende esto? Es decir, no salvamos al doliente de esas emociones desagradables, sino que cuando broten, nosotros las sostenemos, porque la sociedad las cortocircuita. Vamos a poner un ejemplo donde creo que se entenderá esto. Imaginaros que me conocéis desde hace 5 años, somos amigos o conocidos o compañeros de trabajo y hace 5 años ha muerto mi madre y yo sigo hablando de ella en presente, un claro síntoma de negación. Yo sé que ha muerto, pero sigo hablando en presente. Os voy a dar 3 opciones, habrá muchas y todas legítimas, pero yo os doy 3 para que cada uno de vosotros seleccione una de ellas. La primera, que es yo hablo en presente de mi madre y vosotros habláis en presente de mi madre, una manera de no contradecirme, por así decirlo. La segunda, intentar sentarme y muy racionalmente decirme, mira, José, entiendo que echas de menos a tu madre, pero ha muerto hace 5 años, ya es hora de que hables de ella en pasado. O C, la tercera, que sería permitirme que yo hable en presente, pero vosotros hablar en pasado de mi madre. Pido que cada uno seleccione la suya. Todas son defendibles, pero a mi entender la más eficiente, la óptima, sería la tercera. Tenéis un pie invitándome a que hable de ella en pasado porque vosotros lo hacéis, pero me permitís la defensa. Gran parte de los dolientes nos han verbalizado que les resulta contraproducente cuando les empujan a salir de sus procesos de duelo o avanzar demasiado rápido. ¿Se entiende esto? Es decir, está bien invitar,
pero siempre dándole al doliente el control sobre lo que le sucede. La rabia, la ira, la envidia, otra emoción desagradable que tiene una función clara de defensa del objeto del duelo, ¿verdad? Muere mi padre durante la pandemia y me enfado con el sistema médico, me enfado con el Estado, me enfado con la persona que lo contagió, es una manera de defenderle, ¿verdad? Me enfado cuando en Navidad nadie pregunta por él, ¿no? Es una manera de defenderle, tiene su función. La envidia es una emoción súper común en los procesos de duelo que está muy penalizada, no la legitimamos. Os pongo un ejemplo, ¿no? Una mujer o un hombre, pero vamos a colocar este ejemplo, una mujer que sufre un duelo perinatal, espera a su bebé y lo pierde. Estaréis de acuerdo conmigo en que es muy entendible que en todo el dolor de su proceso de duelo, que además va a estar muy poco legitimado, porque el duelo perinatal es un gran olvidado, ¿verdad? Cuando una mujer espera a su bebé y lo pierde, es muy poco probable que el sistema, que su familia, su pareja, aunque sea muy inteligente emocionalmente, le permita elaborar su proceso de duelo. ¿Cuáles son los mensajes que va a escuchar? Bueno, podía haber sido peor, si tienes hijos, céntrate en esto, si puedes tener a por ello, ¿verdad? Le obliga a pasar página. No se legitima, no se le da derecho, no se le da espacio a ese proceso de duelo, ¿verdad? A poder elaborar esa pérdida. Pues en este duelo perinatal estaréis de acuerdo conmigo en que es muy entendible que esta madre que acaba de perder a su bebé sienta rabia, ira, envidia o malestar cuando en un chat de WhatsApp encuentre fotos o mensajes de su amiga que acaba de quedarse embarazada o de su cuñada que acaba de ser madre. Pero ¿a quién le puedo decir que tengo envidia o que me genera malestar esto? Está muy penalizado. Por un lado lo entendemos, pero por otro no lo facilitamos, ¿verdad? Nuestro papel como terapeutas será facilitar, legitimar, invitar a esto, a reconocer esa emoción desagradable como una parte connatural del proceso de duelo. Naturalizar el duelo es la manera de evitar los duelos patológicos o complicados, ¿verdad? Sin embargo, en la sociedad esto no se permite. Somos tan torpes que incluso desde el sistema sanitario nos equivocamos, ¿verdad? Una madre, por ejemplo, que acaba de perder a su hijo y va a una revisión ginecológica, muchas veces se encuentra a otras embarazadas, ¿no? Sería muy fácil de evitar esto, ¿no? Es un sufrimiento innecesario. Nosotros vamos a diferenciar entre dolor y sufrimiento. Dolor es el malestar connatural al proceso de duelo, pasarlo lo mal que uno lo tiene que pasar. Sufrimiento sería el malestar extra que está causado por una mala gestión de ese dolor. Para eso es muy importante sostener esas emociones desagradables, ¿no? La rabia, la ira, la envidia tiene esa función, como decíamos. La tristeza genera empatía, ¿verdad? Y alivia. Esto es muy importante. A mi entender es quizás la emoción desagradable que socialmente está más permitida. Pero incluso ella, es decir, la tristeza, normalmente se cortocircuita antes de tiempo. Decidme si esto os suena, ¿no? De todas estas emociones que están en la diapositiva, la aceptación no, porque obviamente no es desagradable, pero de las otras, yo creo que la más permitida es la tristeza, la que menos nos cuesta sostener, ¿verdad? Pues entonando el mea culpa, ¿no? Como la autodenuncia. Tú vas a un psicólogo, experto en procesos de duelo como yo, 6 días a la semana, 8 o 9 horas dedicado a esto, 20 y pico años, 22.000 dolientes, llevo grupos, formaciones. Y soy tan torpe que a veces cortocircuito la tristeza antes de lo que lo necesita el doliente. Viene Verónica, que ha perdido a su hijo, a Daniel, de 6 años por una leucemia. Llegas a la consulta de un psicólogo como yo y lo mismo, luces de repuesto no tenemos, pero pañuelos, 7 hectáreas del Amazonas en celulosa, ¿verdad? Y cuando Verónica se pone a llorar, contándome, se desborda la tristeza y el desgarro que siente por la muerte de Daniel, ¿yo qué hago? Le doy un pañuelo. Si lo pensamos bien, ¿el pañuelo para qué sirve? Para cortar, ¿verdad? Para secar. Es un mensaje sutil, pero es equivocado por mi parte, porque el mensaje que le estoy dando es deja de llorar. Eso inconscientemente, ¿por qué lo hago? Porque empáticamente me fusiono con ella, llego a la sobreempatía. Y en realidad le doy el pañuelo porque me resulta incómodo verla llorar. Yo tengo 2 hijos y al verla llorar me imagino, si yo estuviera ahí estaría destrozado. Es una autodenuncia, aunque sea una caricatura lo que estoy diciendo. ¿Qué sería lo ideal? Que Verónica llore hasta que quiera, hasta que ella decida que es suficiente. Está muy bien que haya unos pañuelos por allí cerca para que ella, si quiere y cuando quiera, coja uno. Es curioso esto, ¿verdad? Pero caemos en ese cortocircuito. Ayudar a alguien a transitar sus emociones desagradables es algo parecido
ayudar a alguien a vomitar. Imaginaros que yo me pongo a vomitar, estoy seguro que si os cayera bien, si me quisierais ayudar, nadie exageraría el vómito, ¿no? No me diría, José, hasta la última papilla, seguramente no. Pero estoy seguro que tampoco cortocircuitaríais el vómito. Nadie me diría, este español, qué tío más guarro aquí vomitando. ¿Qué haríais? Seguramente me pondríais una mano en la frente o en el hombro y sin palabras me transmitiríais, aquí puedes. Aunque para ti sea desagradable vomitar y para mí que vomites aquí, échalo todo. Acompañar en duelo se parece a esto. Cuando hay una conexión con esta emoción desagradable, permítela. Como si fuera un río que cae por una montaña, no intentes encauzarlo, deja que vaya de una manera natural. Y por último, la culpa. A mi entender, la kriptonita de los seres humanos en los procesos de duelo, lo más difícil. La culpa es como el azúcar en el café, ¿no? Aunque uno lo diluya, sigue estando. A mi entender, es casi la mitad del trabajo como terapeuta en procesos de duelo es lidiar con la culpa. Y es muy curioso, el resto de emociones desagradables, negación, rabia, ira, tristeza, las compartimos con otros animales, pero el único animal que siente culpa es el ser humano. Un lobo que mata 10 ovejas y se come una no tiene un comportamiento culpógeno. Pero los seres humanos nos perseguimos en los procesos de duelo, nos cuesta aceptar la pérdida, ¿verdad? Muere un familiar mío por suicidio y me pregunto por qué lo hizo, cómo lo podía haber previsto, si yo no era lo suficientemente cercano como para que se apoyara en mí. O en una muerte más natural, muere mi padre y me pregunto si le dije que le quería. Y me dice, sí, José, se lo dijiste, pero se lo dije tarde. No, hombre, se lo dijiste desde que te conozco, pero no se lo demostré con hechos. Nunca es suficiente, ¿verdad? Hay una rumiación constante, como un boomerang. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para trabajar la culpa, quiero poder dividir la culpa en estas tres partes. Culpa traumática, que tiene que ver con lo perimortal, se trabaja de una manera similar al estrés postraumático, ¿no? Que yo pueda elaborar y transitar ese momento de despedida cuando me dieron el primer diagnóstico de enfermedad, igual que en el estrés postraumático, ¿verdad? Tengo que relatarlo todas las veces que sea necesario hasta que mi angustia baje. Si ves una película de miedo una vez, genera mucho pánico, o por lo menos a mí. Si la veo 50 es más manejable. Muy importante esto, si me vas a ayudar a transitar esto, enlentece mi discurso. Ayúdame a que me dé cuenta de detalles que normalmente no he contado, ¿no? Si voy a contar cómo llevé a mi padre cuando tenía COVID a la puerta del hospital, te voy a contar algo que he contado muchas veces y sobre todo que me he contado muchas veces a mí. Intenta poner el foco, como si fuera una cámara, en un lugar distinto. No tengas miedo a invitarme a que hable de aquello que intuyes que me está generando malestar, ¿no? Imagínate que yo te digo que esto es real. Mi padre le empezó a faltar el oxígeno y bajé al coche y me equivoqué de llave. Y según iba al hospital, dudé si llevarlo al Ruber o a la Princesa, que son dos hospitales de Madrid donde yo vivo. ¿Qué significan estas dos verbalizaciones? Porque si te las digo, tienen un significado. ¿Por qué es importante para ti que te equivocaras de llave? Porque en algún momento he pensado, desde la culpa, que si no me hubiera equivocado, lo mismo hubiera llegado a tiempo y mi padre se hubiera salvado. No tengas miedo a preguntarme esto, porque esto ya está aquí, ¿verdad? Muy importante esta pauta en duelo. Si alguien tiene capacidad para hacer una pregunta, tiene capacidad para escuchar la respuesta. Si yo te estoy verbalizando esto, es que algo de esos elementos que yo te estoy poniendo, de esas llaves que pongo encima de la mesa, son necesarias para elaborar el proceso de duelo. La llave de la tarea nos la da siempre el doliente. ¿Qué significa que dude entre dos hospitales? Que en algún momento había una culpa hacia esto, ¿verdad? Es decir, a veces me he planteado que si hubiera llevado al otro hospital se hubiera salvado, aunque sea ilógico, irracional y poco formal, ¿verdad? Por un lado, culpa traumática, por un lado, culpa social, es decir, cómo me irrita, cómo los demás no me acompañan en mi proceso de duelo, y culpa vincular, que hay una dinámica que me encantaría compartiros con unas preguntas para la integración de la pérdida. ¿De acuerdo? Bueno, quería plantearos el duelo como una manera de trabajar desde la honestidad. En un proceso de duelo yo tengo que trabajar mi honestidad en el vínculo con mi padre, cómo era esa relación, y mi honestidad con los vivos, los duelos secundarios que llamamos, ¿no? Como muchas veces es más doloroso cómo me han decepcionado las reacciones del resto de los supervivientes, ¿no? Muere mi padre y
Un duelo secundario sería la erosión con el resto de mis hermanos para ver cómo nos ocupamos de mi madre que ha pegado un bajón físico, ¿no? Este tipo de situaciones. O un duelo secundario sería cómo yo no me siento acompañado por mi pareja tras la muerte de mi padre y cómo eso me lleva a la separación. ¿De acuerdo? Pues os pido, por favor, que cojáis papel y boli para hacer esta dinámica. Os pido que en un minutito cerréis los ojos y conectéis con una persona que hayáis perdido, que haya muerto. Como si fuera el tráiler de una película, que intentéis ver qué imágenes aparecerían en ese tráiler de vuestra relación con esta persona. Momentos buenos, anécdotas. ¿Cómo definiríais a esta persona en una o dos cualidades? ¿Cómo me la presentaríais? Porque es tan importante. Y ahora os pido que os contestéis estas preguntas. ¿Quién era yo antes de la muerte de mi padre? Una persona alegre, confiada, optimista, generosa. ¿Quién soy ahora? Esta es la segunda pregunta. Tengo que ver lo que he perdido. ¿Os acordáis de la metáfora de la amputación? Soy una persona más desconfiada, más irritable, más triste, menos optimista, con más miedo. Tengo miedo que le pasen cosas a las personas que me pasen a mí. Eso es lo que hay que sostener. ¿Quién no voy a volver a ser? Una persona inocente, una persona eufórica, feliz, así me veo ahora. Estas tres preguntas son centrales, porque son más dolorosas. Y solo entonces llegar a la cuarta. ¿Quién puedo llegar a ser? ¿De acuerdo? Alguien que tenga una tristeza sostenible, más cauto, ese tipo. Estas cuatro preguntas son el resumen de una dinámica más larga, más compleja y más profunda que me gustaría compartiros por mail, ¿no? La dinámica de integración de la pérdida. Bien, muy importante también ver el currículum de pérdidas. Eso sería que si yo soy vuestro doliente, acudo a consulta, me preguntéis cuáles han sido mis pérdidas anteriores a la muerte de mi padre. No solo las muertes, sino las rupturas de pareja, los duelos migratorios, las pérdidas de mascotas, las pérdidas de amigos y cómo he lidiado con ellas. Cómo he deflectado, que llamamos, ¿no? Deflectar es qué hago yo para no conectar con la emoción desagradable. Decidme si alguno de vosotros se identifica con esto, ¿no? Por ejemplo, yo deflecto trabajando mucho, cuidando a otros, haciendo deporte, con el sexo, con la comida. Son maneras de no conectar con el dolor, ¿no? Viendo series de manera impulsiva. No es que siempre que haga eso deflecto, sino cuando no quiero conectar con el dolor. Es una crítica, ¿no?, hacia mí, pero creo que es importante ayudarme a ver esto. Los duelos secundarios, como os decía, la muerte de mi padre ha hecho que mi madre tenga menos salud, que yo tenga menos tiempo porque soy su cuidador principal, ¿verdad? Los duelos concurrentes, que son aquellos que se dan a la vez, ¿no? Perdí a mi padre durante la pandemia y a mi tío. Y los duelos acumulados, ¿no? Los latentes o inhibidos, que son aquellos que yo bloqueo, que yo congelo y que muchas veces debutan años después. Por ejemplo, el duelo de mi abuela, que yo creía que estaba elaborado, tras la muerte de mi padre ha debutado. Me he visto que me acuerdo mucho más de ella, ¿no? Porque al perder a mi padre también me acuerdo de mi madre. Bueno, una última dinámica que me gustaría compartiros. Os pido que pongáis vuestra inicial en el centro de estos tres círculos. Se llama esta dinámica el universo relacional, los bastones de apoyo. También os la compartiré si me escribís aquí a jose@jgonzalezpsicólogo.com o aquí por Instagram, ¿no? José González-psicólogo. Tenemos que tener en mente este péndulo y os pido que os coloquéis en el centro como si fuerais el sol con vuestra inicial. Yo pongo la J, que además es como me llaman, de José, ¿no? Y tendría que colocar cuanto más cerca son las personas, acciones o cosas que más me están ayudando en mi proceso de duelo. Los que están más cerca me ayudan más, los que están más lejos no me ayudan tanto, aunque me ayudan. Y es muy importante que yo identifique cuáles me ayudan a la conexión vital, cuáles me ayudan al afrontamiento, cuáles me ayudan a seguir teniendo una esperanza hacia la vida, cuáles me ayudan a mirar cara a cara al dolor, ¿no? Y después de cada una de estas personas, a cada una de estas personas le debería agradecer la función concreta que están desarrollando en mi proceso de duelo. Por ejemplo,
Carlos, que lo veis allí muy cerquita, es un amigo de la infancia que vive en Washington, pero tras la muerte de mi padre me escribía todos los días un mail por si me quería conectar por Zoom. Y cuando hablábamos no trataba de animarme, no me alegraba, solo me escuchaba. ¿Eso qué es? Un bastón de afrontamiento, ¿verdad? Súper valioso. Susana era una compañera de trabajo que después de los grupos de duelo se quedaba 5 minutos conmigo y me decía, José, ¿cómo estás? Súper importante. Teresa era una compañera de trabajo de universidad, aunque trabajamos juntos, ya no trabajamos juntos, que tenemos en común nuestra pasión por el baile. Entonces me invitaba todos los sábados a salir a bailar. Aunque yo no fuera a saber que podría ir, me aliviaba. Eso sería un bastón de conexión vital, ¿verdad? Qué importante para cada doliente saber cuáles son sus bastones y agradecérselos, ¿verdad? Reforzarlo, ¿no? Muy importante. ¿De acuerdo? Esto además me permite comprobar qué bastones tengo y también cuáles me han decepcionado, que suelen ser muy comunes, ¿no? La propia familia, el sistema familiar suele decepcionar, ¿no? La gente más cercana suele decepcionar porque no suelen ser bastones de afrontamiento. Por ejemplo, yo pierdo a mi padre y mi madre no es un bastón cercano porque yo no me permito llorar delante de ella porque entonces creo que la voy a poner triste, equivocadamente, ¿no? Por mi parte, pero ¿se entiende? ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algunas preguntas muy interesantes a mi entender para elaborar la pérdida, que no nos va a dar tiempo a ver porque veo que ya estamos casi en hora de preguntas abiertas, pero yo os las voy a enviar. Tiene que ver este tipo de preguntas, son 3 dinámicas en una. Las enviáis al doliente o las trabajáis en sesión, las contesta, con esas respuestas se hace una carta de integración de la pérdida y con ellas se hace una silla vacía, ¿no? Yo se las leo como si estuviera mi padre en una silla, me siento en la silla y me contesto. Bueno, me escribís por mail y yo os lo permito, ¿no? Os quería también mencionar estos 3 libros que hablan de duelo, los que yo he escrito. El itinerario del duelo, que es un documento interesantísimo, donde yo he coordinado con más de 50 expertos cuáles son los hitos, no hablar solo de las fases y las tareas, sino los hitos del itinerario del duelo, por donde solemos pasar, con una dinámica concreta para cada uno. También os quería invitar a una webinar gratuita, que hay el 28 de febrero, si escaneáis aquí el QR os saldrá directamente, os tenéis que inscribir, eso sí, porque tiene plazas limitadas. Y para cualquier cosa que tenga que ver con las dinámicas o la presentación, me escribís aquí a jose@jgonzalezpsicólogo.com. Y para algunos recursos, como este post que os comentaba con mi compañera Ana Asensio sobre cómo transitar el duelo en Navidad, aquí en este Instagram, José González-psicólogo. No sé si me podéis leer alguien de AEPSIS las preguntas, si hay alguna, para no pasarme de tiempo. José, bueno, no nos está dando tiempo justo de las preguntas. De acuerdo. Pero nos encantaría que nos dijeras dónde pueden contactarte. Ya lo mencionabas en tu correo, para saber si pueden obtener más información contigo. Claro. Pues eso es, Marilú. En ese correo, si me escribís, yo os envío todas las dinámicas que hemos visto, ¿no? jose@jgonzalezpsicólogo.com o en Instagram, José González-psicólogo, ¿no? Hay una web con muchos recursos también que, bueno, cuando me enviéis el correo os lo envío, está en la firma del mail, ¿no? Sí quería agradecer a todos los que estáis conectados la atención, que es difícil en un tema tan complejo y tan intenso como el duelo, ¿no? Esto solo son unas pildoritas. También agradecer a EPSIS que permitáis visualizar el acompañamiento en procesos de duelo porque es un gran tabú incluso en nuestra profesión, ¿no? Es decir, son estadísticas apabullantes, Marilú. El 62% de las consultas de psicología están relacionadas con algún tipo de duelo. Todos los terapeutas que estéis conectados seguro que identificáis que o es la demanda principal, un duelo por muerte, un duelo de pareja, un duelo de salud o un factor. Es el motivo principal, el detonante, la muerte por suicidio. Los seres humanos nos suicidamos normalmente cuando perdemos a otro ser humano o en un duelo de pareja o en un duelo de salud, ¿no? Está detrás de muchas adicciones, de brotes psicóticos. Es decir, los profesionales de la psicología deberíamos ser expertos en duelo, igual que un socorrista debería saber hacer una reanimación cardiorrespiratoria, ¿no? Así que nada, os animo a todos
a profundizar y os agradezco desde AEPSIS que le deis esta visualización, ¿no? Yo tengo tanto trabajo, por así decirlo, no porque sea muy bueno, sino porque hay muy pocos expertos en duelo, así que os animo a que os forméis en duelo porque la sociedad os necesita, ¿no? Y después de la pandemia nos ha colocado además en un lugar muy visible, ¿no? Como que hemos cobrado conciencia de que se necesita. Bueno, no quiero robar más minutos, que ahora viene otro compañero. Muchísimas gracias a todos y disculpad la velocidad, que lo he contado como un rapero, algo que necesita una digestión lenta. Así que nada, muchísimas gracias y que disfrutéis el congreso. Claro, muchas gracias, José, por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has dicho, incluso sin tabúes y hablando de forma como debe de ser. Te lo agradecemos muchísimo. Esperamos verte pronto otra vez aquí en AEPSIS en otra charla o en alguna otra ponencia. Nos encantaría tenerte aquí. Creo que en marzo nos vemos en otro congreso, así que nada, así que nada, hasta pasado mañana, por así decirlo. Hasta la próxima. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos.